Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que, bueno, obviamente todo el mundo conmocionado, no estamos diciendo ninguna novedad. Digamos, este fin de semana ha sido, ha sido muy impactante para Uruguay y también yo diría para las redes sociales, que es una especie de orgía de redes sociales que hay en torno al coronavirus, que yo me animo a pronosticar que en poco tiempo va a haber una saturación. Dentro de 7, 8 días, 10 días ya no vamos a soportar más memes de coronavirus o lo que fuere. Pero de todas formas estamos en una emergencia y más allá de las redes sociales y más allá de los alarmismos o del divertimento, hay que decirles, amigos, que La Máquina de Pensar ayer domingo, no lo dijimos, cumplió 10 años. Cumplió 10 años, en el 2010 arrancaba este programa, La Máquina de Pensar, aquí por Radio Uruguay, y tenemos que decir que estábamos cumpliendo y que hoy en el Centro Cultural de España íbamos a celebrar los 10 años con Ida Vitale. La idea era conversar, era charlar con ella, pero no ocurrió, obviamente, se suspendió no solamente lo nuestro, sino todas las actividades públicas de el Centro Cultural de España. Entre otras cosas, por ejemplo, la exposición, la exposición de Lebrero Hipnótico, de Mario Lebrero. Se suspendió ¿cómo se llama? El seminario que me habían invitado, a mí y otra gente más importante, por supuesto, el 26 y el 26 y 27 de marzo, iba a haber un seminario internacional sobre Mario Lebrero. En fin, resumiéndoles a todos, se suspendió todo lo que ocurra en marzo en el Centro Cultural de España y en otros lugares también, así que simplemente decirles, amigos, que hoy en La Máquina de Pensar vamos a estar conversando, pero ya mismo vamos a darle la bienvenida a Carolina del Cuadro. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Anda bien? Hola, Pablo, bien, ¿vos? Carolina del Cuadro, productora de este programa. Me olvidé decir que estamos con Martín Coagliata en controles de emisión, que volvió a la tarde. Lo extrañábamos mucho. Mentira, no lo extrañábamos, pero ahora sí lo queremos muchísimo porque es nuestro operador principal y que maneja los controles de La Máquina de Pensar. Carolina del Cuadro, ¿cómo andás? Contanos un poquito a nosotros, ¿desde cuándo estás en La Máquina de Pensar? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo estás en la radio? Bueno, en la radio tengo más años que La Máquina de Pensar. Sí. En la radio hace 14 años que estoy. Empezaste en el 2006. 2006, ¿Mirá? Sí. Hacía asistencia de producción de Daniel Dorrego en el programa llamado Después de, que conducían Seba Sánchez, Rodrigo Morales y Maxi Santa Cruz. Y bueno, y después me quedé con Rodrigo Morales haciendo Toques del Sur. Estuvimos muchos años. Programa que iba por los fines de semana. Que iba los fines de semana. Siempre estuve los fines de semana, sábados y domingos. En Emisora del Sur. En Emisora del Sur. Y bueno, después fui la productora de Gerardo Caballero y de Macunaíma, que hasta el día de hoy comparto la producción de Macu. Y cuando Gerardo Caballero se retiró, pasé a Radio Uruguay a ser tu productora. 1 año y medio. Hay que decir que Carolina del Cuadro era productora de desde el micrófono y la penumbra. Entre el micrófono y la penumbra. Y la penumbra, de Gerardo Caballero. Y actualmente de Otro Rollo de Macunaíma, ¿no? Exactamente. En Emisora del Sur, sí, que empieza después de nosotros, ¿no? Exacto, de 8 a 9. Siempre estuve en la parte musical. Contigo estoy aprendiendo la parte literaria, ¿no? Bueno, pero Carolina del Cuadro aparte es una gran organizadora. Ella se dedica a organizar muchas cosas y nos vino de perillas, como dicen los españoles, para organizar todas las cosas que hacemos con La Máquina de Pensar, ¿no? Sí, todos somos raros, sí, toda esa parte que está buenísima. Pero bueno, yo cumplo 1 año y medio dentro de los 10 nomás. Ese bueno, es mi mérito. Pero estuviste, digamos, el año pasado, un año muy intenso también para todos nosotros, ¿no? Sí, el año pasado fue un año bastante intenso, movidito, con repercusiones. Claro. Sí, los años electorales siempre son movedizos. Yo te voy a hacer preguntas. A ver. ¿Qué programa te acordás como uno que te haya marcado en estos 10 años? Uno que me haya marcado. Un top 3 de los mejores programas. De los mejores programas. Sí. De los mejores programas. Bueno, a mí me impresionó mucho cuando lo entrevisté. Digamos, voy a decir una cosa muy obvia. En la primera semana, cuando arrancamos La Máquina de Pensar en el 2010, entrevisté a John Carlin, que había escrito el libro sobre Mandela, sobre la final de rugby lo compartimos en Sudáfrica. hace poco lo compartimos, sí, y ese libro fue
la base para la película de Clint Eastwood y Morgan Freeman, y con Matt Damon y Morgan Freeman. En realidad el que hizo el proyecto fue Morgan Freeman. Y John Carlin, bueno, hablar con John Carlin y que Carlin me hablara de Clint Eastwood, que estuvo con Morgan Freeman, y decir una frase maravillosa que dice que tanto Morgan Freeman como Clint Eastwood me dijo... no se toman en serio a sí mismos, se toman en serio a su trabajo, ¿no? Pero no a ellos mismos, ¿no? Me parece brillante. Eso fue para mí, no sé, muy muy impresionante. Y después, ahora, pensándolo, Javier Cercas también, entrevisté a Javier Cercas varias veces. Bueno, la entrevista a Ida en su casa también fue para vos la entrevista importante. que hicimos a Ida Vitale en la casa fue maravillosa, fue muy sorprendente. Ida Vitale, hemos conversado mucho con ella, hoy vamos a estar conversando, y realmente fue sorprendente, muy fluida, podía haber continuado, ¿no? O sea, fue en su casa, pero sí, seguro. Podíamos haber conversado muchísimo. Y después entrevistas por ejemplo, bueno, con Circe Maya, que Circe Maya en estos 10 años, hoy vamos a estar hablando con ella, parece mentira, pero hace 10 años era muy tímida y de a poquito se fue animando, y hemos conversado mucho con Circe. ¿Sabés quién es la persona a la que más entrevistaste en La Máquina de Pensar? ¿Tenés ese dato? Ni idea. Habría que hacerlo. ¿A quién entrevisté más? Bueno, a Prato ha pasado mucho, ¿no? Roberto Prato ha pasado mucho, pero haciendo columnas, ¿no? Entrevistado. Pero la verdad que no sé. Sí sé que hizo 3 columnas, ¿no? Un detalle que no hemos dicho acá en La Máquina de Pensar es que hemos tenido 30 columnas en 10 años. Es bastante, ¿no? Sí, a lo largo de esta semana vamos a estar hablando con algunos de los columnistas que fueron pasando por La Máquina de Pensar. Mañana, por ejemplo. Mañana con Valeria Iglesias, que hacía la literatura digital. Valeria Iglesias la conocí, no me acuerdo dónde, en Buenos Aires, creo que fue presentando Conversación con la Hebreo, pero no me acuerdo. Y ella tenía una editorial, sacó un proyecto editorial de hacer libros electrónicos, ebooks, se llamaba Outsider, Ediciones Outsider. Y bueno, y en su momento publiqué un libro de cuentos con Outsider, y después le dije a Valeria si no quería hablar de la literatura digital, ¿no? Y bueno, con Valeria hacía ella Tecnolit, que eran conversaciones muy interesantes. En general, hay que decir que las columnas han sido para mí muy interesantes, siempre aprendí muchísimo, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a tener también el jueves a Santulo. Y el viernes a Joaquín Doldán, de columnistas y pasados. Ramiro Sanchís, que está haciendo Ramiro Sanchís es actual. Es actual, pero él empezó en el 2010. Cuando lo invité, arrancamos con 3 columnas. Ramiro Sanchís, Mitos del Futuro, de ciencia ficción, fantasía y terror. Después con Rodolfo Santulo, Más allá de la viñeta, hablando de historietas, de cómics. Rodolfo es un gran guionista. Y con Luis Bravo, Imagina la voz, hablando de poesía, pero sobre todo poesía en puesta en voz, que es lo que él es especialista. Después con Rodolfo Santulo hicimos otra que se llamó, él hizo otra, le propuse sobre serie negra, sobre policial, cine policial y literatura policial, que se llamó No habrá un final feliz, que está bárbaro como título de literatura policial, porque siempre es así, no hay un final feliz, no habrá un final feliz. Y pero en general la idea mía siempre era no repetir columnistas. Por eso ahora Ramiro reenganchó 10 años después. Reenganchó. ¿Y tenemos alguna columna nueva que esté por venir? Sí, ahí ya podemos adelantar que va a haber una columna que va a venir de San José, Pedro Peña, con una cuestión, se llama un proyecto de ficción, y Pedro Peña junto con otro escritor que vive en Maldonado, que se llama Ignacio Fernández de Palleja, me plantearon los dos hacer una especie de columna que nunca ocurrió esto. Revolucionaria. Yo escuché algo de la columna. Compartida. O sea, él sería una cada 15 días, una la haría Pedro Peña y otra la haría Ignacio Fernández de Palleja, uno desde Maldonado, otro desde San José. Y la columna ahora no me acuerdo, pero se llama algo así como... no me acuerdo. Es 451, Fahrenheit 451 es el libro que marca la temperatura a la que arden, se prenden fuego los libros. Maravilloso. Y ellos le quieren poner Fahrenheit 450, un grado menos, antes de que se prendan fuego los libros, para recordar, literatura para recordar, digamos, ¿no? Bien, así que eso es lo que se nos viene en La Máquina de Pensar. En principio sí, digamos, vamos a plantear otras columnas, pero bueno, Carolina, ¿y vos?
¿Y yo qué? ¿Qué se Silencio viene en de la mí? noche. ¿Qué se viene por acá? Por acá se viene una llamada a Ida Vitale, Sí. que nos está esperando para salir. Y bueno, y no sé si ya presentaste que vamos a hablar con Circe Maya Con también. Circe Maya, exacto. Sí, Eso sí, es lo sí. que se viene para hoy lunes. Y bueno, mañana lo que el coronavirus nos permita. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos tratando de coordinar con Ida Vitale. Estuvimos conversando con Ida. Ida está muy contenta. Y ayer estuve conversando con Circe Maya. No quiero dar datos, pero estaba muy contenta. Bueno, no, en realidad el sábado estuve conversando con Circe y nada, la encontré muy contenta, muy lúcida, muy animada, porque Ariel Ferreira, su esposo, cumplía años y ayer, bueno, aparecieron las fotos en las redes sociales. Bueno, para algo sirven las redes sociales y las vimos todos muy contentos en torno a el cumpleaños del abuelo, digamos, del patriarca Ariel Ferreira, allá en Tacuarembó. Hay que decir también, dentro de lo que estaba conversando con Carolina Cuadro, que ameritaría, aunque sea abuelo de cuervo, abuelo de cuervo, digo, el abuelo de cuervo vamos a estar hablando de cine este viernes, pero abuelo de pájaro, a hablar de toda la gente que colaboró, que participó en La Máquina de Pensar, porque este proyecto no se ha hecho solo de ninguna manera. Hay un recuerdo importantísimo para Andrés Capelán, que se nos fue en el 2019, y que él estuvo a cargo, hizo el blog de La Máquina de Pensar, hizo el Facebook de La Máquina de Pensar, hizo el canal de YouTube de La Máquina de Pensar, donde él, Andrés Capelán, subió, por amor al arte, de modo honorario, todos los programas de La Máquina de Pensar desde el 2010 hasta el 2018, hasta marzo del 2018, le faltaron algunos meses. Hay que hablar obviamente también de otro productor, el productor que siempre estuvo con nosotros desde el 2010 hasta el 2017, Gustavo Germán, el flaco Germán, que antes nos acompañó en el proyecto anterior, desde el 2005 hasta el 2009, que se llamó Sopa de Letras. Gustavo Germán estuvo aquí. Y bueno, me dice Carolina que está Ida Vitale. Ida, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, estoy acá en plena crisis de luz. ¿En plena crisis de luz? ¿Qué te pasó con la luz? Nada. Ah. Fui a prender una lámpara y no prendía, y fui a prender otra y tampoco prende. Bueno, no importa. No importa, hay luz. Hay luz de arriba. Hay luz de arriba. Pero bueno, algo pasó acá. Pero Ida Vitale, no tenés luz y recién me decías que los relojes están parados en tu casa. No, bueno, sí, eso sí. Bueno, eso es un pecado mío. Pero esto no, yo no llego a tener relación con la electricidad como para interrumpirla o... Bueno, algo pasará, no sé, deben ser los hechos que no corresponden. Bueno. Ida, te estábamos llamando porque en Sí. realidad La Máquina de Pensar está prendí. cumpliendo... Ahora se Fiat prendió. Lux. Bueno, se hizo la luz, Fiat Lux, Sí, exactamente, muy bien. exactamente. Como decía la Biblia. Ida Vitale, te estamos llamando porque La Máquina de Pensar cumple 10 años y bueno, hemos conversado con vos varias veces. Yo fui a tu casa, estuvimos en el Centro Cultural cuando se inauguró aquella maravillosa exposición que ocurrió el año pasado, digamos, en torno a tu obra. Estuvimos conversando, algo que me llamó de esa exposición muchísimo, me llamó la atención, de ver que vos habías estado en el teatro también, pasando obras digamos, literarias a teatro. Me acuerdo que estuvimos conversando. Para que no me entendí muy bien. Actuar no actué nunca. No, actuando no, pasando obras de teatro, o libros de Gogol, por ejemplo. ¿Qué más pasar obras de teatro? Yo me acuerdo... ¿Qué entendimos por eso? Me acuerdo que te pregunté cómo era que se hacía... había una serie de obras literarias que habían se habían pasado para ser actuadas. Se habían adaptado para el teatro. Uh-huh. Bueno, yo no me acordaba de eso. Mira tú lo que son las cosas. Uh-huh. Puede ser, todo es posible. Yo traduje mucho teatro para Laura Escalante. Exacto, Laura Escalante. Uh-huh. Y maravillosa directora también. Y bueno, por suerte coincidíamos mucho con las obras, con el enfoque, el enfoque era asunto de ella. Sí, lo traducía, y uno traduce con fidelidad dentro de lo posible. Pero siempre un director
tiene un enfoque distinto para cambiar lo que uno cree que es el significado. Bueno, en eso consiste el chiste, ¿no? Bueno, pero me llamaba la atención que eran obras mucho más largas y como yo te decía, como no me las imaginaba, cómo podían con Laura Escalante pasar obras, digamos, novelas a teatro, es que normalmente el teatro de una novela. Exacto, normalmente es 1 hora y media, 2 horas. Sí, eso fue un trabajo infinito, sobre todo porque yo iba adaptando escenas y Laura, una vez que leía un texto, ya empezaba a planear cosas, se apropiaba del texto. Y después venía yo a decir, no, pero mirá que eso es muy largo. Era un borrador, pero después uno empieza a echar cuentas y bueno, hay que acortarlo, porque si no la obra va a durar 4 horas. Claro. No importa, decía la obra, eso estaba bien, no lo toques. Entonces era una lucha constante entre el entusiasmo que le venía a Laura por la obra y la desesperación que me venía a mí por el largo. Claro. Porque no hay público, creo que... Bueno... ¿Y qué pasaba con el público? Que se han dado obras, que se da una parte un día y la gente vuelve pacientemente al otro. Es cierto, pero ¿qué pasó con eso de Laura Escalante que hicieron ustedes? ¿Vos te acordás? Transábamos por la mitad. Y la gente yo iba. No llegaba a las 4 horas, pero tampoco me quedaba en la hora y media que yo quería. No, pero era una maravilla trabajar con Laura porque era tan entusiasta para todo. O porque otro se hubiera deprimido, porque aquello era demasiado largo. No, Laura se entusiasmaba. Y luego lograba que el público se entusiasmara también, lo que ya era palabras mayores. Bueno, eso te decía por la respuesta del público, digamos. Eso se fue pasado en el Galpón, si mal no recuerdo. Y no sé si esa obra era del Galpón. Más bien había cosas que eran para el Club de Teatro. Pues Laura estaba en Club de Teatro, no sé si alguna vez hizo algo con el Galpón. Ahí tengo mis dudas. Tus dudas. Mi memoria no es tan tan relumbrante. La memoria ya sabemos cómo es. La memoria es creativa. Hay que decir, Ida, que y tu relación con el teatro, ¿a vos te gusta el teatro? Me gustó mucho, sí, pero me gusta leerlo. Leerlo e imaginarlo en escena, más que ahora hace mucho que no voy al teatro, la verdad se ha dicho. Leer el teatro porque, digamos, es quizás el género que menos se publica, ¿no? O sea, porque siempre se dice que la poesía no se publica demasiado, pero el teatro menos. No, bueno, no acá, digamos, pero bueno, sí, en España, Francia, en Italia se publica teatro, sí. No. Pirandello está todo publicado, que yo sepa. Claro. No, lo que pasa es que, bueno, esa distancia con el público también sirve para que se establezcan niveles y se ajusten y se controlen valores. Claro. No todo puede pasar a la obra editada. Obvio. Es más fácil que se represente una obra, creo, que se edite. Por lo mismo que circula más la obra editada, lógicamente. Obvio. Claro, y aparte tiene que ver, bueno, eso es discutible, pero es cierto que hay como una edición, tiene que ser un cuidado de la palabra que en la representación no necesariamente. Hay otro cuidado, digamos, se busca otra cosa. Sí. No, además, bueno, el teatro leído para mí tiene la ventaja de que me lo imagino a mi manera. Claro. No dependo del director. Claro. Ni de los actores para disfrutar. Es más cómodo. Te podés entusiasmar desde la cama. Y sobre todo si uno lee a Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Montempelli, por ejemplo, que
un italiano que adoro y que Montempelli. Montempelli. No lo conozco de nada. Montempelli. No, Mine la Cándida, con Laura hicimos eso. Mine la Cándida, y no sé si hubo alguna otra. No, Montempelli es lo que vino después de Pirandello. Bueno, acá quizá no. Bueno, creo Laura lo dio. Laura lo hizo, ¿no? Montempelli, Palabras Mayores. Montempelli, No, mirá vos. No lo conozco. Pues, ¿Y Jean Cocteau? Regístralo. Y Jean, sí, lo voy a registrar. ¿Y Jean Cocteau? Bueno, sí, pero ya ahí cambiamos, nos pasamos para Francia y para... Bueno, Cocteau es... en un plano es... Bueno, ha llegado más a la gente, porque acá llega más lo italiano, lo francés que lo italiano. Cocteau además tiene mucha novela escrita. Sí, tiene mucha obra. No requiere del público teatral. Pero no, Montempelli es un gran escritor, es de lo que queda para mí después de Pirandello. Mirá vos, Italia. ¿Montempelli o con...? Montempelli. Montempelli. Mirá vos. Montempelli. En este momento me siento completamente incapaz de darte una lista de obras, porque en primer lugar tendría que saber si sobrevivió a mis viajes el Montempelli, porque muchas cosas es raro, los libros se fuman, se evaporan cuando caminan, caminan, sí, caminan. Pero eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es lo maravilloso. Es maravilloso según y cuándo. Si estás queriendo ver algo y caminó mucho y encontró quienes lo ayudaron en la caminata, ahí sí, te da un poco de... No hay cosa que me ponga de peor humor que andar buscando un libro y descubrir que ya se desapareció. Bueno, pero viste que caminan para esto que me estás diciendo, pero también a vos te habrás pasado que libros tuyos también han caminado y han llegado a lugares insólitos o sorprendentes o inesperados. Bueno, yo no los reclamo. No, claro, pero uno se sorprende, digamos, en esa vida que tienen los libros a lo largo de los años, de las décadas, digamos, ¿no? Sorprendente. No tanto. La librería de viejo, eso ya es un poquito deprimente, pero bueno. No, pero yo digo porque viste que hay gente que presta, en fin, libros, en fin. Y hola. Bueno. ¿Estás... ¿El tuyo? No, el mío no, es el tuyo, estás apretando algo. No estoy apretando nada. Estoy en el balcón tratando de salvar unas ropas que se están volando. Nada más ajeno. Bueno, entrar al balcón, digamos, entrar al apartamento y así podemos terminar esta conversación y después vas a buscar la... ¿Cómo? No, que no salgas del... No, ya estoy de nuevo. Que ya estás de nuevo. Además está bastante fresco afuera. Bueno, hay que cuidarse, Que no vuele alguna de las cosas que están ahí. Bueno, ya ves que esta llamada está muy matizada, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántos temas estamos Sí, tratando? sin duda. Ida, y yo te iba a preguntar por un tema de tu poesía, tema poético en general, no solamente tuyo, que son las nubes. ¿Te interesan las nubes? ¿Te interesan como tema? ¿No te interesan? Las nubes. Las nubes. Lo primero que me haces es pensar en Azorín, que no era precisamente un poeta, sino un prosista. Sí, ¿y por qué Pero Azorín? bueno, las nubes. ¿Por qué te acordaste de Azorín? Porque algo tiene... Bueno, eso es otra parte, porque me acuerdo. Algo tiene que ver con las nubes. ¿Hay algún texto de él sobre las nubes? No sé, bueno, debe haber muchos textos de muchos autores sobre las nubes. Impresionante. Pero vos sabés que sí, las nubes de Azorín, no lo conocía, las nubes. Sí. Pues no creo que sean... Miró, estamos hablando de Azorín, y Miró también Miró, puede ser que haya hablado de las nubes, aunque
Bueno, los españoles tienen un periodo en que hablan de lo primero que se les ocurre, ¿no? No, porque digo, no son novelistas, sino son... algunos son, como Miró, es casi un poeta de la prosa, y bueno. Gabriel Miró, sí, Gabriel Miró es un sí. prosista, sí. A Sorín yo no lo tengo como gran, digamos, estilista, me parece. No, sí, a Sorín, ¿cómo no? No acumula adjetivos, que hay una cierta tendencia a pensar que el que pone más, hace periodos más largos y pone más adjetivos, claro, escribe mejor. No, Azorín es también un maestro de la prosa. Bueno, es un ensayista también, sí. Cuando hace ensayos es más sobrio, pero siempre, bueno, pasa que yo tuve una estupenda maestra profesora de español en el liceo, que hacía sus primeras armas con nosotros, y que luego fue un miembro importante de la academia. Ajá. Es decir, por el camino de la enseñanza del español. Elida Miranda. Elida Miranda. Mirá. Supongo que cada vez que me interesa una persona ya murió, lo cual creo que todos han tenido la gentileza de abrirme el camino. Entonces, pero yo la quería mucho, Elida Miranda, aunque por eso mismo que era muy joven, y era yo iba a Levi Fernández y creo que ella no sé si estaba dando clase en algún liceo público en ese momento, pero ella empezaba y era un poco tímida, tenía miedo de los alumnos, y éramos 19 mujeres, así que realmente podía ser un panorama un poco aterrador. Pero yo por mi parte la adoraba, me parece, respetaba la inteligencia, la sabiduría, la ecuanimidad para dar sus clases y para todo, para tratarnos. Y no sé, convirtió la gramática para mí, que suele ser una cosa un poco árida de pronto para algunos, en algo muy fascinante. Digo, me parecía realmente mucho más necesaria que las matemáticas. ¿Y ella te hablaba de Azorín? Cosa en la que nadie estará de acuerdo. ¿Ella te hablaba de Azorín? ¿De quién te hablaba? No, bueno, nos ponía, me acuerdo que trabajamos todo ese año sobre 4 autores. Digo, se hacía todo lo que había que hacer para cumplir con el programa. Pero ya en general, por ejemplo, a la hora de un dictado o a la hora de que escribiéramos, nos ponía modelos, por ejemplo, escribir de nuevo un texto de Azorín, o un texto de Miró, o un texto de Ortega y Gasset, y me está faltando uno, porque eran 4. ¿Y sería Unamuno, Machado? No, ni Unamuno ni Machado. Yo me imagino que ella los veía más como poetas. En el caso de Unamuno sí, bueno, todo derecho podía haberlo puesto, porque aparte es poeta aparte también, digamos. Aparte, sí, pero además incluso su prosa es bastante peculiar. Sí. Como ella buscaba 4 temas que fueran definidamente distintos. Miró es muy acumulativo, muy barroco, digamos, aunque no es precisamente no es lo que le corresponde, pero bueno, sí, es acumulativo. Ortega va mucho más. Me acuerdo que ella daba un texto que hablaba de la geografía de España. Había una persona que le describía al otro algunas peculiaridades de España. Sí. Y alguien le pregunta, y él dice que la geometría se puede dar o se manifiesta en el territorio, y él de España. Y el otro le pregunta, ¿y las curvas? Y el otro, el interrogado, replica, caballero, en Castilla no hay curva. En Castilla no hay curva. Ese era Ortega y Gasset. Eso es de Ortega, sí. Bueno, digo,
son 4 estilos y ella lo que pretendía era mostrarnos justamente a partir de la gramática o del análisis de texto que había para elegir, que podíamos encontrar un modelo que no fuera para todos el mismo, cada uno podía elegir a piacere. Así que, bueno, para mí Ida, hablando de acumulación, vamos a acumular una alta densidad poética acá en la máquina de pensar ahora, porque del otro lado de la línea está Circe Maya. Circe, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Ah, mira tú, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Circe, qué alegría. Bueno, Ida, qué alegría oírte la voz. Pero no estás aquí en Montevideo, ¿o sí? No, estoy en Tacuarembó, Ida. Sigue fiel a Tacuarembó. Sí, siempre fiel. Anduve cerca, pero no llegué. Me llevaron a Durazno. Lamentablemente no fue Tacuarembó. Pero bueno, pero te hiciste una escapada a Durazno. Yo ahora no me hago escapadas de aquí ni a Paso de los Toros. ¿De aquí qué? No me hago escapadas ni a Paso de los Toros, que es dentro de no vienes a Montevideo. No, ya te digo, estoy muy confinada acá en Tacuarembó por varias causas. Bueno, en este momento además me encantaría que me dijera que venís mañana, pero la verdad que entiendo que no hay que estarse moviendo. Bueno, pero por razones de prudencia universal. De prudencia universal, es cierto. Pero podemos ir con Ida Vitale, a visitarte Circe Maya y hacer algo allá en Tacuarembó, hacer una charla en presencia los tres sobre poesía, hablar sobre literatura o lo que venga. Bueno, pero ahora estás cerca, el problema es Circe. Nada me encantaría más que viniera Circe. No, yo digo ir nosotros, Ida no, y pero ¿cómo vas? ¿Cómo se ir como nosotros? Tú y yo visitar a Circe. Exacto, a Tacuarembó. Pobre, mira, 400 kilómetros cuando ya en esta época podemos ya ves hacer una reunión, acá estamos los tres, yo acá, ustedes ahí. Exacto. Y nos oímos lo más bien. Mira que tendrás que tener algún libro a mano. No son tan pocos, de los viajes a Montevideo fatigan. Ya, no, eso no es por mí, me haría escapadas, pero no quiero dejar solo tampoco, estoy complicada pero con la salud de Ariel. Lo absorbemos. Bueno. Nada me encantaría más. No insistas mucho porque te voy a poner así entre la espada y la pared. Pero sí que sería muy lindo ir. Pero ya ves cómo estamos charlando lo más bien. Sí, la idea es... Pero nos falta el té. Bueno, pero podemos charlar. Eso es bueno. Que tendría que ser cuando viene mi hija, que lo primero que hace es eso, hace un tecito que tiene todo, tomamos té de frutas silvestres y muy rico. Té de frutas silvestres. Sí, cumplía años, Ariel cumplió 90, pero eso es lo que está muy complicado. Ariel está ¿te acordás? Oíme, decirle que es un niño. ¿Que le diga qué? Que es un niño, que yo ya lo pasé hace mucho. Pero tú sos un caso muy excepcional, notable, espléndido. No, mira, mi abuela murió de, pobrecita, murió de 96. Sí, en realidad yo ya los 96 los pasé sin haberme muerto todavía, por más que me he propuesto a veces dar por finalizado el curso. Quisiste dar por finalizado el curso no está finalizado, ya ves. A ver, les quiero leer a los dos un verso que dice así: no habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará. Lo es la Odisea que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. Eso es cierto. Qué bien, pero ¿qué tiene que ver la Odisea con la nube? A ver, me parece que hubo un salto y no por agua. Ya ves, pero es muy lindo esto.
eso. Sí, está muy bien. Y tal vez releyéndolo encontremos el puente, porque me he Pero dado bueno, cuenta que en ¿y de poesía es quién es? cierto, ¿no? A veces uno no capta la idea y tenés que escucharlo de nuevo. Más bien Claro. uno tiene que tenerlo a mano y Sí. poder volver para atrás y mirar ahí a ver la nube, como decís tú, cuál es la relación. En realidad, Bueno, oye, no me dejen con la curiosidad de quién es ese texto. en realidad lo básico de esto es el primer verso que dice: no habrá una sola cosa que no sea una nube. Y ahí empieza a explicar por qué. Y el verso es de un señor llamado Jorge Luis Borges, que Borges decía... ¡Ay, qué alegría me das! ¡Ah, mirá! Borges decía que estamos atravesados por poetas cuyo nombre desconocemos. O sea que estamos de alguna forma reiterando o siendo atravesados por otros poetas. No, bueno, pero Borges, ¿cómo? Que cuyo nombre... Borges es así. Sí, como hay antiborgianos o antiborges. Hay sí, cosa que me saca de quicio, pero hay. Sí, no porque es como una tradición estar a favor o en contra de Borges. Y Borges pero ahora yo creo que ya, Ida, me parece que está superado eso. Nadie... Sí, ¿quién va a no está superado. He discutido de Borges sobre Borges hace muy poco. ¿Mira? No me digas. No, pero yo creo que el ser anti-Borges es una discusión completamente alejada de lo poético, del análisis de la nada poesía. Que ver, porque no reconocer es asombroso, que no creo que tal vez una falta hasta de lectura de Borges mismo, en general. Claro, bueno, mira, yo lo leo y sin embargo no di con que es muy libre ese primer verso. Claro, es tan amplio el campo que la abarca que contra qué estás. En realidad, en general, no es contra lo que él ha escrito. Son cosas que él decía y que a la gente a veces él le gustaba chocar, ¿verdad? Con algunas cosas, no sé. Creo que está atravesado por el tema político también, claro, sí. Pero creo que siempre tuvo razón. Yo le doy una carta libre. Bueno. No, pero a veces Borges también parecía que hablaba en serio, porque hay otro detalle con la literatura, con los libros. Él mismo decía que no había que tomar tan en serio Exacto. lo que decía, sino lo que escribía, ¿verdad? Exacto. Más claro. ¿Ustedes llegaron a conocerlo? No. ¿Hablar con él? No. Yo tuve el gusto de conocerlo acá en Montevideo de la manera más absurda. ¿Y cómo fue? Sí, ¿cómo fue? Sí, yo iba a casa de una cuñada a buscar una máquina de coser portátil que le había dejado y bueno, fui a buscarla y venía con ella. Yo andaba por el centro, precisamente ahí frente a la Intendencia en Constituyente, y había un negocio pequeño con una pequeñita ventana que tenía, qué sé yo, zapatitos de bebé y algún baberito, cosas así muy domésticas. Y ahí con la cabeza metida... Estoy escuchando mal ahora, no sé si la tormenta que viene, pero te empecé a escuchar mal. Repetime esto último que estás diciendo, lo último. No, nada, que estaba Borges parado así en una vidriera chiquitita de una mercería de barrio, metido en la cabeza en la vidriera. Y yo dije, Borges no ve, evidentemente está tratando de oír, porque tenía que cruzar, ¿cómo se llama esta calle que da a 18? La anterior Ejido. Yaguarón. Sí. No, para el otro lado, para el lado del Gaucho. Estaba en la esquina del Gaucho. Bueno, y yo dije, él para disimular, Herrera, no se anima a cruzar. Herrera Lloves es ahí, ¿no? Claro, estaba mirando la vidriera y oyendo si pasaba un autobús para cruzar, para seguir por 18. Entonces yo me acerqué y le dije, perdón, Borges, ¿usted está perdido? No, ¿usted quién es? Entonces me preguntó, fue una cadena de preguntas de quién era yo. Yo dije, no soy nadie, pero es una esquina un poco peligrosa y pienso que
usted de pronto puede estar desorientado acá. No, decía, no, pero me preguntó como 15 veces quién era yo. y yo con mi máquina de coser. Perdidos andamos todos un poco, ¿verdad, Ida? ¿Cómo? ¿Que perdidos en realidad en otro sentido o no? No, él estaba... después me dijo, hoy tengo que dar una conferencia, porque era de mañana. Claro, y estaba pensando en una conferencia. Me gusta caminar por la Rambla. Y yo pensé, horrorizada, que estábamos como a 8 o 10 cuadras de la Rambla. Sí, está lejos. Estábamos en pleno 18 ahí. Claro. Y un poco lejos yo le dije que yo no podía caminar porque yo acababa de salir de la casa de mi cuñada y pensaba que yo era imposible caminar. Pero claro, que yo iba a tomar un taxi y que lo acercaba. No quiso. No aceptó. Y esa tarde, yo no podía ir a la conferencia, obviamente. Y me quedé muy angustiada tratando la transmitían por radio, ver si aparecía, porque me imaginaba que Borges no podía haber superado esa aventura en pleno y en un país que, bueno, una ciudad que al fin y al cabo no era la de él, no la conocía tanto. Aunque y él quería caminar por la Rambla pensando en la conferencia que iba a dar, ¿verdad? Claro, él caminaba y estaba alojado en la Ciudad Vieja. Pero todo eso en el Hotel Cervantes, capaz que estaba. Seguramente. Todo eso lo hizo por la Rambla. Y bueno era increíble. Además, creo que Emir Rodríguez Monegal se ocupa de los que tienen problemas. Emir Rodríguez Monegal decía que Borges, antes de cada conferencia, tenía que ir a tomarse unas buenas cañas en la esquina, en el Sportman, iban a tomarse, sí, porque no se animaba. ¿En el Sportman? Sí, en el Sportman. Pero Borges vivía en Buenos Aires. No, cuando venía a dar conferencias aquí, e incluso al principio se las tomaba Borges, pero no la leía él la conferencia, la leía el propio José Pedro Díaz o Rodríguez Monegal. Pero igual tomaba... No, ¿cómo que? Borges no leía, Borges improvisaba. No, las primeras conferencias las traía escritas y las leía otro, porque era muy tímido, excesivamente tímido, le costó muchísimo. Bueno, aparte de la timidez, que no la discuto, era ciego. Claro. Es decir, para leer, no, me parece imposible. que la cosa estaba complicada. Estaba bravo, sí. Bueno, sí, sé que en Buenos Aires estudiantes que iban a verlo, o amigos, o gente que no lo conocí y quería, saludarlo, en general terminaban cautivos, hay una palabra para eso, el que toma el dictado, para escribir, amanuense. Necesitaba dictarles algo, Borges. Amanuenses, exactamente. Me faltaba ¿Cómo es esa precisa palabra. Amanuense. Circe, contame un poco de tu poesía o de Ida, cómo ves la poesía de Ida. Hablemos de la de... Ya que Ida no nos escucha. Ya que Ida no nos escucha, decime... No. Yo quiero escuchar a Circe hablar de lo que está haciendo ahora. Dale. Que no sé por qué. Porque, todavía estoy un poco en el... Ida, la verdad verdadera es que yo siempre te leí muchísimo, con asombro, con entusiasmo, porque me veía realmente muy cercana a muchas de las cosas que escribía, me sentía más cerca que de otras. Teníamos una amiga común. Sí, teníamos Alicia recuerdo ahora, estoy pensando cuando me enviaste desde Estados Unidos sobre el sinsonte. Mira tú. Lo recuerdo. Y que además a tus libros, es precioso, hermoso poema, y además a los libros que me mandabas y de Enrique. ¿Te acordás que me ponía siempre contra la distancia? Puede ser, qué novedosa. Pero ese poema y muchos otros, me sentía muy cercana.
Así que, Alicia fue compañera tuya en el instituto. Quiero que nos hablemos mutuamente de poesía y nosotros no queremos hablar en todo caso de, bueno, lo que tú contaste de Borges, que era interesante, o de algún otro, ¿verdad? Que nos gusta más. Hablar de otros sí, eso es verdad. Bueno, pero me dejan, por lo menos, nos quedan, hace muy poquito, una que conoce, Ida, conoces a María José Bruña, la investigadora española, claro. Y hace poco, mirá, hace muy poquito, puso precisamente un poema tuyo que se llama Sinsonte y Margaritas. Y dice, de nuevo aquí el sinsonte, el ruiseñor del día, acróbata por los aires de plata. De nuevo es marzo, para él feliz, y danza, y en ese impulso vuelan trinos desde el mástil muy alto al más cercano borde del azul. Vacila, lo borda por segundos, recompone una malla, tensa un vacío, mira con ojo exacto las quietas margaritas y vuelve, en un vuelo gracioso, vigía sin paz, a la misma persistente atalaya donde lo descubrí. No le importa, sensato, lo pasajero, lo que pasa abajo, gente sin ton ni son, sin música, agobiada de urgencias. Él canta por su especie, como no lo hace el hombre. Bueno, ¿y por qué salió a relucir este poema? Porque Circe recordó que le gustó mucho el del sinsonte y yo justo lo tenía acá al lado y bueno, ¿viste? Ah, pero eso no tiene nada que ver con la Bruña. A la que perdió de vista en España. Pero Bruña fue la que me dio ese poema, justo me lo pasó. ¿Pero dónde? En las redes sociales, en Facebook. Lo puso el 14 de marzo, Sinsonte y Margaritas, y ahora Circe menciona Sinsonte y yo, para quedar bien, lo leo. Pero oye, qué moderno, estamos hablando de las redes sociales. Sí. Yo que no tengo ni teléfono celular. Sé que me pierdo mucho en general, ¿verdad? Los poetas tienen en general la fama de gente desatenta que está en las nubes, y yo creo que tu poema es una prueba que es al revés. La precisión de la observación y el pensamiento juntos se da en la poesía, en las mejores Bueno, es que las nubes también son precisas a su manera. Perfecto, sí, de acuerdo. Y también hay que decir que la precisión en la poesía... la palabra precisa. No También tú eres precisa, no te hagas la distraída. No. Es un pecado múltiple. Poética, pienso, cuando es exacta me gusta, cuando no, ¿cómo diríamos? Sí, no está borrosa, que no se acumula, no es acumulativa, no es bla, 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 no, sí, supongo que ya salimos de la esfera de Víctor Hugo. No, y las dos tienen algo que tiene una afinidad las dos, creo yo, que es eso de fijarse en lo cotidiano para generar una apertura al final, una reflexión o algo que queda al final. En este caso, los últimos dos versos de Ida, claramente dice, él, nos habla del sinsonte, de repente dice, él canta por su especie como no lo hace el hombre. Y ahí se abre otra cosa, ¿no? Sí, bueno, es que las dos somos, entre otras cosas, amas de casa. ¿No, Circe? Es terrible porque se va la voz de los dos, de la tuya se va tan... muy débil. Por más que aprieto el tubo contra el oído, los oigo débilmente. Y esto último que dijiste, no te escuché. Que las dos somos amas de casa. Que canta por su especie, ¿no? Que eso te lleva a la necesidad de la precisión. Ida dice que las dos son amas de casa, y yo lo que te dije, Circe, era que él, el sinsonte, ¿no? El ruiseñor, canta por su especie como no lo hace el hombre. Y yo, ¿Cómo no lo hace? El hombre
como no lo hace el hombre como especie. El hombre como especie, o sea, él canta por su especie y el hombre no lo hace. Niñas, tengo que dejarlas porque se termina la máquina de pensar, estamos cumpliendo 10 años. Para mí es un gran honor poder conversar con Circe Maya y charlar con Ida Vitale, que las dos conversen, estas dos grandes, y de alguna forma la precisión de la poesía estuvo por aquí. Fue una idea muy simpática y te la agradezco mucho. Me hubiera gustado poder hablar con Circe a mano, pero, en fin. Claro, algún día podremos ir a tal vez. Un día cuando se acabe la peste esta que nos persigue ahora. Exactamente. Lo que podemos hacer es que te vamos a visitar a Tacuarembó. Gracias a ti por juntarnos. Bueno, les mando un abrazo a las dos y estaría bueno grabarlas en algún momento. Circe, te mando un abrazo también. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana, simplemente esto, agradecerles la máquina de pensar y Radio Uruguay, y no puede existir si no hay gente del otro lado, digamos, completando el circuito de lo que es la comunicación, no digo nada extraño. Mañana, amigos, vamos a estar conversando con Noelia Viqueira, que es una poeta nueva, joven, y sobre su primer libro que se llama Digital, Poesía Inmediata, y vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con una de las columnistas de las máquinas de pensar, Valeria Iglesias, para agradecerle el haber apoyado este espacio. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.